Muy bien, y en la línea telefónica ya la tenemos a nuestra invitada y le agradecemos por estos minutos a la licenciada Eugenia Salas Oroño. Ella es investigadora encargada de la colección de moluscos de la Fundación Miguel Lillo, que pertenece a la UNI y trabajan además en articulación con la Universidad Nacional de Tucumán, el CONICET y con muchas otras instituciones. Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Gastón la saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estos minutos y bueno, nos interesaba poder ampliar este dato con el que nos dimos, Eugenia, en el cual, bueno, ustedes encontraron una especie de molusco de caracol que no es habitual en la provincia de Tucumán. A ver si nos podés armar un poco el contexto de qué es lo que pasó en la provincia. Bueno, en realidad nosotros nos enteramos hace un par de semanas de la presencia de este caracol, ya que una vecina consultó a mi colega Ezequiel, que es guía del museo, y lo consultó a él diciendo, mira, tengo estos caracoles que están en grandes cantidades, son enormes y me están comiendo todas las plantas. Y cuando Ezequiel me manda la foto, yo decía, bueno, enorme. Me veo, y sí, eran mucho más grandes, y ya cuando vi el patrón, o sea, la coloración de la conchilla, me di cuenta que no era ningún caracol autóctono. Entonces él fue al domicilio, los trajo hacia la institución y ahí ya nos dimos cuenta que definitivamente era el caracol gigante africano. Ajá. En ese momento lo que hicimos es ponernos a ver bibliografía y empezar a revisar así todo lo que hay de información científica, o no científica, pero que haya de algún registro en la provincia de Tucumán sobre esta especie, y no había ninguno. Entonces, bueno, ahí nomás lo que hicimos es una nota científica informando la presencia y informándole al SENASA, a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, porque se encuentra en una casa de familia, en un domicilio en la capital. Ajá, en San Miguel. Sí, de San Miguel. Y bueno, y también al Ciprosa, ya que es un caracol, esta especie de caracol también es de importancia tanto agrícola como sanitaria. Yo cuando me di con un video que me llegó justamente por gente amiga de Tucumán, dije, bueno, esto claramente es un problema ambiental, pero luego también vi que es un problema de salud pública también, por ende ustedes por eso han activado, y que además no es el primer registro que tenemos en la Argentina, por lo que entiendo. No. En realidad, por las últimas informaciones que nosotros recabamos, recién hasta 2021 informaban que los últimos registros se dieron en el 2010, o sea, hasta en el 2010, en Puerto Iguazú y en Corrientes. Desde ahí, o sea, como que el SENASA logró, digamos, tratar de que no se siga dispersando. Pero bueno, en realidad el caracol en sí es un animal no es que como los pájaros que vuelan o lo que sea, de difícil dispersión. La única forma que tienen para dispersarse a grandes distancias es en una maceta, en una planta, en una madera. En este caso también he leído que pueden llegar a pegarse, como son rápidos, o sea, rápidos en cierto sentido, pero se pueden pegar a la parte interna de un auto. Uh-huh. Y bueno, y así quizás puede haber viajado alguien que haya traído una planta tanto de Brasil como de esta zona de Puerto Iguazú. Sí, yo buscando antecedentes sobre esta información también me di con que Paraguay también en el 2023 había emitido una alerta, el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, del país vecino, o sea que por lo tanto en Sudamérica hoy es un problema este caracol. Sí, en Sudamérica, en Cuba, en Estados Unidos también. Es un problema, ya se está a nivel, digamos, por lo menos en América y en África, obvio también, pero bueno, ya es un problema bastante, digamos, común. Uh-huh. El tema es el control de este animal, y también cuando la noticia se difundió, colegas mías en Brasil me contactaron y me dijeron, Eugenia, acá lo sacan van tropillas de gente del municipio a las casas, así por barrio, y empiezan a sacarlos, o sea, mecánicamente, como con la mano, con guantes, los sacan, juntan en una bolsa, porque el problema es que uno no puede estar tirando venenos fuertes en la ciudad.
Claro. ¿Por qué? Porque afecta a la fauna, afecta a la flora, a los niños. Y también en Ecuador, con otro colega, que también están con este problema, dicen que es igual, que es una cantidad, o sea, como se reproducen hasta 1000 huevos por puesta, o sea, por año quizás, es tanto lo que se reproducen que no da tiempo a matarlos, y son muy resistentes también. Y muchos dirán, pero es un pobre caracolito. Uno lo ve y uno diría eso. Pero Sí, sí. ¿dónde está el punto que se convierte en una plaga y que se emiten alertas y hay que activar todos estos protocolos para abordar a esta población? Y bueno, el alerta se emite ya que estos caracoles pueden ser hospedadores intermediarios de determinados nemátodos, o sea, parásitos Ujú. que pueden afectar a la salud humana y también animal, digamos. Entonces, dentro del ciclo del parásito, que se llama Astrobioncillus costarricense y cantonensis, que pueden producir una encefalitis y una enfermedad a nivel abdominal, completan el ciclo con las ratas también. Entonces, quizás el caracol se come heces de rata, se ingresa en un estadio de larva dentro de ese caracol, después la rata quizás se come el caracol y queda en el ambiente. Y aparte, al poder, la baba puede ser la baba del mismo caracol. Si uno los manipula, algunos que jugaban, a mí me contaba que en Ecuador, en la época de que era el boom de la baba de caracol, todos se pasaban la baba de caracol por la piel, hasta que Sí. empezaron a aparecer enfermedades. Esto me contó hoy un colega de Ecuador que está acá en Tucumán, y bueno, y ahí se dieron, acá en Latinoamérica, con la enfermedad, hicieron el nexo entre el caracol y la enfermedad. Entonces, bueno, en general la mayoría de los caracoles, no es que digo todos, no, pueden llegar a ser hospedadores de parásitos. Entonces siempre, como todo animal, hay que tener cuidado y si los manipulas, lavarte las manos y tener cuidado en que los chicos no jueguen y que se lo metan en la boca. Eso en general. El Sí. problema de este caracol es que es muy invasivo, se reproduce muy rápido y bueno, y al ser polífago se come todo, plantas, basura, lo que encuentre. Entonces eso da a que también se reproduzca muy rápido y cuando están en una casa están de a miles, es decir, lo que nos informó el SENASA es llegaron a sacar 3000 ejemplares de una casa y a la semana siguiente tenías 1000 más de nuevo. Es impresionante. Sí, ¿Y qué sí. características tiene y cómo lo podemos diferenciar de los caracoles que estamos acostumbrados a ver en esta zona del país, Jujuy, Salta, Tucumán, Sí. como para empezar a identificarlos y familiarizarnos y bueno, estar alerta también, por supuesto? Sí, sí, sí. Bueno, la principal característica, no, entre Tucumán y Jujuy hay muchos caracoles que se comparten, digamos, la distribución, o sea, todos los autóctonos, ¿no? Sí. Jujuy, dentro de también un estudio que se hizo de probabilístico y bioclimático, podía ser una de las posibles provincias en las que pueda instalarse este caracol por sus características climáticas, obviamente en la parte de humedad de las yungas, de lo que Claro. es Que de compartimos yungas, con Tucumán, que justamente. compartimos con Tucumán tal cual. Entonces, este caracol se caracteriza por cuando ya son adultos y llegan hasta 15, 20 centímetros de longitud. La forma de la conchilla es ovalada o cónica, se le puede decir, y tiene la abertura, una característica muy particular, que es como si fuera que está rota, ¿no es cierto? O sea, filosa, cortante. Es como muy semejante al caracol de boca rosada, que es muy popular, ese blanco gigante con borde rosado, Sí. semejante en forma, pero bueno, en este sentido el patrón de coloración puede tener entre violáceos, marrón, cremita y todos en bandas así axiales o bastante pronunciadas. Y los juveniles, bueno, ese es más fácil confundírselo, pero también se les ve, las conchillas son como globosas y cuando uno ve en las primeras vueltas ves unas vetas y es más bien transparente,
la conchilla del juvenil, que serían como los bebés, digamos, para que se entienda a nivel general. Entonces, con eso más o menos uno puede determinarlo. Lo ideal es tratar, no buscar, sacarle una foto y preguntarle a la IA, porque ya 10.000 consultas y decían, esto me dice la IA que es el africano y era un caracol común. Claro. Que no. No. Lo ideal es tratar de ver los folletos, ver lo que la información de SENASA o bueno, ver los flyers que están apareciendo en muchos trabajos de investigación sobre esto y tratar de comparar bien y no matar por matar, digamos, porque la idea es que el resto de los caracoles que hay, que no son exóticos, digamos, son muy válidos para la biodiversidad, son como recicladores naturales los caracoles. Entonces, a pesar que a uno no le gusta que le coman las plantas, vienen bien para la naturaleza en general, digamos. Sí, yo por las imágenes que estuve viendo, cuando me llegó el video, la verdad que me llamó la atención, entonces me puse a investigar un poco, vi imágenes de caracoles de esta especie que tienen un porte importante, que no es habitual para nosotros ver caracoles de esas dimensiones. Nos decía hasta pedía algunos ejemplares que la gente los tenía cerca. Ocupaba el brazo. Sí. Ocupaba un brazo inclusive. O sea, ¿es de verdad estas imágenes que uno encuentra en internet? Mira, yo no sé si esa es real, esa que parece una chica sosteniendo el caracol en un brazo. No sé si es tan real, pero bueno, hoy me trajeron uno vivo que era de 15 centímetros solamente la conchilla. Entonces, si uno con la conchilla sola más el cuerpo que se extiende, y sí es bastante grande. Este caracol, puede tener 15, 20 centímetros, puede llegar a tener 8 años o más, no sé, porque generalmente en otras especies llegan hasta los 30 años, las que son especies muy grandes como Megalobulimus, que era el de boca rosada. Pero sí, llegan por lo menos hasta 20 y sí son, el tema es que son caracoles muy vistosos y hay gente que le gusta tenerlos como mascotas. Sí, tal cual. Entonces, yo tuve, cuando empecé a estudiar los caracoles, yo tenía de mascota, tenía una pecera, contentísimo con los caracoles, hasta que después los encontraba ahogados en la pileta. Pero bueno, porque se escapan y siempre me gustó, pero bueno, el tema es que ahora, pobre caracol, hay que matarlos a todos. Claro. Lamentablemente, a estos, ¿no? A esta especie. Y aprovechando la oportunidad, porque la verdad que uno a la especie como tal no la valora, no la registra prácticamente. Uno sabe que están los caracoles, que nosotros los podemos encontrar en los patios de nuestras casas, en los jardines, y como que no le prestamos atención. Pero sin embargo, ¿qué funciones cumplen en nuestros ecosistemas? Porque eso también es importante tener en cuenta, ¿no? Este es una especie invasora, pero nosotros tenemos otros que son propios de la región y que seguramente cumplen un rol dentro de estos ecosistemas. Claro, más vale. Bueno, los caracoles cumplen el rol son como recicladores naturales. ¿Por qué? Porque se comen todas las hojas viejas, las ramas, todo lo que serían los excrementos, después forman el humus. Cuando las conchillas se degradan, vuelven a proporcionarle calcio al suelo, sirven de alimento para otros animales, y así es como toda una cadena que va, o sea, es una cadena alimenticia, porque siempre va a haber o una rata o una zarigüeya o un pájaro o una víbora que se coman, como hay estas las víboras caracoleras que le dicen. Uh-huh. Entonces forman parte de un ecosistema y son importantes. El problema cuando llega una especie exótica que no tenga un depredador natural es que le ocupan el nicho, o sea, el lugar donde debería estar otro caracol y se comen plantas que los otros caracoles no comen. Entonces es como que empiezan a alterar el ecosistema y bueno, y suponete en un cultivo arrasan. Pero bueno, los caracoles son muy importantes en el sentido de que son como recicladores, así como una lombriz, sí, que son tan importantes. Bueno, así es el caracol también, además de ser alimento y proporcionar nutrientes después también al suelo, ¿no? Una vez que se degradan las conchillas que tienen calcio, carbonato de calcio, de todo. Entonces son importantes como cualquier otro animal en un ecosistema.
Claro. Entonces, bueno, esto también para entender, ¿no? Que no es que hay que salir a cazar caracoles y eliminar a todos, No, sino por el contrario, familiarizarnos con esta especie nueva, que además por las imágenes que también es una coloración no habitual para no. nosotros, un tamaño también fuera de lo habitual también, pero en el caso de los más pequeños, bueno, ahí uno puede llegar a confundirse y en resumen, además, porque no solamente afecta el ecosistema, sino que si uno entra en contacto con las sustancias que tiene este caracol, pueden tener reacciones a nivel de la piel y demás, o sea que por lo tanto también es un problema para la salud humana. Claro, claro, sí, sí. Ahora lo que se está tratando es, estamos por ver si podemos llegar a encontrar los parásitos estos famosos que tienen este tipo de caracol en vivo, en un caracol en vivo y también en los caracoles fijados. Y por otro lado, el CIPROSA, que es la entidad de salud de Tucumán, iban a mandar al Malbrán ejemplares también para que los revisen. Así que bueno, hay que ver si es que si tienen esos sistemas de PCR que sí hay en Colombia, pero para detectar si realmente si tienen estos vectores, digamos, los parásitos. Pero Perfecto. bueno, no es que porque estén en el ambiente sea tan peligroso. El tema es que hay que tener cuidado, saber reconocerlos, porque en Brasil está lleno, por donde uno vaya los ve. Y Sí. bueno, yo creo que la gente ya está acostumbrada, que no hay que tocarlos, porque si no, bueno, o no hay que tocarlos ni jugar ni comerlos, porque mucha gente en Cuba también aquí los comen, o bueno, a Brasil los trajeron con el objetivo para hacer, para comida, digamos. Sí, sí, Y el al no objetivo haber era gastronómico, funcionado, digamos así. el objetivo era gastronómico, bueno, y al no haber funcionado, se propagaron por todos lados, pero bueno, la idea es tener cuidado y bueno, informar y si llegaran a encontrar esta especie en Jujuy, informar a las autoridades, porque es muy importante tratar de evitar que se siga propagando, porque se propaga muy rápido y más en estas épocas, tanta humedad que hubo este año, por lo menos acá en Tucumán, que llovió todo el verano. Sí, sí, acá también. Entonces eso favoreció a que más se reproduzcan y más huevos pongan. Entonces, Exacto. bueno, por eso es lo llamativo. Y hoy las autoridades tucumanas, ¿cuál es la recomendación que le han dado a la población ahí en San Miguel y en los alrededores? Bueno, esto de primero informar, Ujú. eh, informarse, comparar, ¿no? Ver bien si realmente es, y si creen que es, o si están por la zona y creen que es el animal, por ahora se está armando, pero bueno, es todo un tema logístico, un mail donde vaya a la consulta y se filtre esa información, entonces a la persona que le dé positivo, al que tiene el caracol en la casa, se lo contacta. Y luego, Municipalidad está también tratando de coordinar para ir también a ver cómo colectar estos animales, pero bueno, como están con el tema del chikungunya, es como que no están complicados para muestrar ahora. La idea es ver si son vectores. Entonces, si llegan a ser vectores, ahí es como que va a haber una alarma más fuerte de estos parásitos, vectores parásitos, para que salgan a tratar de juntar todo lo que se puede. Como te digo, es muy difícil porque los huevos se entierran profundos, entonces las recomendaciones es informar a la fundación o informar a la municipalidad, juntar estos bichos, tirarlos con guantes o bolsas, y después en las bolsas tirarles sal, asegurarse que estén muertos y enterrarlos bien, no tirarlos a la basura vivos, ¿no? Porque si no, se van a proliferar en los basurales también. Claro, claro, pero lo mejor sería primero que nada reportar para que en este Consultar, caso, sí. no sé si la universidad o el municipio, pero que al fin y al cabo uno pueda certificar fehacientemente que estamos hablando de esta especie y no atacar a Claro. las locales que cumplen un rol ecológico importante en nuestra provincia. Y además a mí me interesaba charlar en este caso con vos, Eugenia, porque no solamente veía el hecho noticioso en sí, sino también pensando que nosotros en Jujuy cumplimos con muchos de los requisitos ambientales
ambientales que Sí, este tal caracol cual. busca. Y bueno, ya tenemos que Sí. estar preparados también, porque a ver, en el norte a esto no significaba una amenaza hasta hace una semana. Hoy eso cambió y por ende tenemos que estar también informados al respecto. Así que bueno, esto era Sí. importante Y más entonces. que todo, Sí. ¿sabes qué es importante también? Tomar conciencia de no, o de cuando una persona dice, ay, suponete, me voy a Iguazú, a las cataratas o lo que fuera, o a Brasil, Paraguay, El y souvenir. encuentro una planta que me encanta, Sí. o me compro una planta y decir, no, yo la escondo en el auto, no la van a ver, voy a pasar los controles fitosanitarios, y nunca saben lo que pueden traer y cómo puede influir. Es cierto. Porque siempre una especie exótica va a ser dañina, tanto de caracol como en el caso del limón, hay una bacteria, una chicharrita, cosas así que afectan. Hay provincias que la tienen y provincias que no, y que tratan de mantener los límites. Entonces, ese tipo de cosas hay que tener conciencia, porque una vez se dice, ay, sí, porque me traje una orquídea de no sé dónde, uno no sabe que viene en la maceta. O entre las hojas, ¿no? Sí. Entonces hay que tener mucha conciencia de eso, ¿no? Porque eso es lo más seguro en lo que se hayan, digamos, en la forma de dispersión. Claro, y que además es claramente la forma en la que este caracol ha llegado a toda América prácticamente hoy, porque Sí. no es que lo hace solo, digamos, ¿no? Por obvias razones. Entonces el ser humano forma parte de esa cadena que lo ha ido distribuyendo de esta forma y que ahora llegó a Tucumán y no sabemos dónde más podría estar y que hay que estar atentos ahora. Tal cual, sí. Tal cual, Así perfecto. Bueno, entonces, Bueno. Eugenia, muchísimas gracias, la verdad, que por estos minutos y de paso, bueno, invitar a la gente que si visita Tucumán, visita el museo, porque así va a poder interiorizarse mucho más sobre esta colección y así aprende más sobre los caracoles, porque claramente sabemos nada o muy poquito, la verdad. Sí, la verdad que no se sabe nada y no interesa muy mucho, pero son lindos en el fondo. La verdad que sí, y ustedes tienen además Bajo la lupa. sí, tal cual, Así que, un museo muy, muy lindo, así que desde la Fundación, y le agradecemos por estos minutitos para poder charlar con nuestro programa. bueno, no, gracias a vos por comunicarte. Por favor, Eugenia, que tengas una excelente tarde. Hasta luego. Igualmente, adiós. Hasta luego. Muy bien, así conversábamos con la licenciada Eugenia Salas Oroño. Ella es investigadora encargada de la colección de moluscos de la Fundación Miguel Lillo, que es una fundación que está en Tucumán y que, bueno, siempre está vinculada a la universidad, hacen investigación, tienen el museo. Y acá estoy viendo justamente cómo el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, por ejemplo, ayer ya publicó información con una imagen respecto a este caracol, ¿sí? A toda la población para que pueda identificar al caracol gigante africano, el cual se encuentra generalmente en jardines y en cultivos. Y da una serie de recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, dice, el caracol gigante africano puede transmitir severas enfermedades a las personas, es intermediario de parásitos, organismos, ¿sí? Produciendo enfermedades conocidas como la meningoencefalitis eosinofílica, que es de tipo cerebral, y ganglioangiliasis abdominal, que es una enfermedad del tracto intestinal, y también pueden transmitir otras como Schistosoma manzoni y fasciola hepática, entre otras. Además, los parásitos se alojan en los tejidos musculares del caracol y están presentes en sus secreciones. Por lo tanto, la baba se contamina y puede afectar al ser humano de manera directa cuando éste se manipula sin usar guantes o si se consume un caracol sin cocción, porque hay gente que lo hace, ¿sí? O de manera indirecta, al ingerir frutas y hortalizas que, por ejemplo, hayan estado en contacto con la baba del caracol, que está infectado y que no fueron lavadas y desinfectadas de manera adecuada. Y además es vector de enfermedades de otras plantas y de otros animales. Como bien lo dijo la investigadora, es un molusco terrestre, tiene un importante tamaño, por eso yo le preguntaba si eran ciertas esas imágenes. Claramente hay algunas que uno podría dudar por los tamaños que muestran, pero es de un porte grande. Pueden alcanzar, según el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, 20 centímetros de largo, 10 centímetros de ancho inclusive, un color castaño o marrón con bandas longitudinales claras y oscuras irregulares. No tiene
la conchilla del caracol no es de esa clarita que nosotros conocemos acá. Viste que el que tuvo alguna vez uno, cuando éramos chicos hasta juntábamos, ¿viste? Tiene un color diferente, mucho más oscuro, forma cónica con un corte en la base de la columna, ¿sí? Y su caparazón, ¿sí?, al borde de la apertura es filoso y perceptible al tacto. Esta es información que dio a conocer el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, porque bueno, ellos ya activaron las alertas correspondientes.